nos confronta, nos lleva a Dios a recordar que tú vienes pronto y que toda promesa que tú haces, Señor, ha de cumplirse. Por eso hoy, Dios, una vez más, ruego que tu Espíritu Santo guíe esta predicación. Señor, el sermón de tu palabra no tiene sentido alguno si tú no lo diriges, Dios. Si no eres tú el que habla a tu pueblo, Dios. Esto solo será palabra de hombre. Por eso ruego una vez más, Señor, humildemente, que guíes mis labios, Señor. Ruego, Dios, una vez más imploro de tu benevolencia sobre mi vida para hablar a tu pueblo la palabra que ellos necesitan. Señor, escuchar en este día palabra que viene de ti para la edificación de tu iglesia. Señor, lo ruego todo a través del nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y los niños en silencio, por favor, pasen atrás. Bendito sea el Señor. Voy a invitarlo a abrir sus Biblias, ¿cierto? Ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 2. Y nos vamos a ir rápidamente, ¿cierto?, a Hechos capítulo 2, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. Ahí vamos a encontrar el texto central de la predicación del día de hoy. Y dice así la palabra del Señor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Entonces dice el apóstol Pedro, citando en el capítulo 2 lo que había hablado el profeta Joel. En el libro de Joel, ¿cierto?, vamos a encontrar este texto bíblico que es la anunciación del día del Señor. El día del Señor ha llegado. El día del Señor ha llegado, pero lo que vamos a conocer hoy día, hermano, es que todo el discurso que lleva el apóstol Pedro nos va a confrontar con aquellas concepciones que nosotros tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que se denomina el Día del Señor. Encontraba una imagen por ahí que me llamaba bastante la atención y que resume todo lo que vamos a leer hoy día del versículo 14 al 47 de este capítulo 2, sobre el Día del Señor, el cumplimiento del Día del Señor, el cual esperaban los israelitas y también los discípulos del Señor, y aquellos que eran seguidores de Jesús esperaban esta promesa, el día del Señor. Pero vamos a conocer hoy día que lo que Joel menciona no solamente tiene que ver con el día de Pentecostés, porque principalmente siempre nosotros hemos entendido que Joel, el libro de Joel, ¿cierto?, que es el que cita el apóstol Pedro en este versículo 17, tiene que ver netamente con Pentecostés, pero no es así. Ya vamos a conocer sobre ello, pero vamos a ver esto en 3 etapas. Vamos a ver por lo menos 3 etapas que tiene este discurso del apóstol Pedro, ya viéndolo, ¿cierto?, en el aposento alto. Y creo que cuando él está en el aposento alto, está mirando también, cuando va a hablar a los varones israelitas, les va a enrostrar el sacrificio del Señor, y yo creo que él está mirando hacia el lugar, ¿cierto?, de alguna manera el lugar donde el Señor fue crucificado, y le va a decir: usted, varón israelita, ahí en ese lugar donde ustedes le crucifican, de ese le estoy hablando yo, y de ese el que menciona el profeta Joel. Y vamos a la primera parte importante de esto, que es el primer discurso que hace el apóstol Pedro a vox populi, ¿cierto?, a voz en cuello, ante todas las personas que estaban reunidas ahí, 120, ¿cierto?, que oraban con él. Ya lo leíamos al principio, ¿cierto?, estaban todos unánimes, estaban juntos, estaban de acuerdo con un mismo propósito, pero los que estaban afuera, que venían de distintos lugares, los escuchaban orar. Y el apóstol Pedro va a comenzar con su discurso, y lo podemos ver en el versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
Dice que alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cierto? Eso es lo que le va mencionando. Dice: mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿cierto? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahí comienza una siguiente parte en eso. Pero lo primero que hace, habla a los varones judíos, a los que están reunidos ahí en la provincia de Judá, ¿cierto? Y en la segunda parte, que comienza en el versículo 22, ahora le va a hablar a los de la nación de Israel, a toda la nación. Pero miren lo que hace el apóstol Pedro. Él lo primero que va a hacer es constituir la esencia de lo que es la predicación apostólica, o lo que debiese ser, en cierta manera, el mensaje esencial de la buena noticia, y que eso en el griego se llama kerigma. ¿Ya? La exposición correcta y esencial del sermón. Lo central de un sermón es el kerigma. Y el apóstol Pedro dice: lo central de todo sermón es esto: Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Eso es lo central de la predicación. Pero fíjense que luego Él va a partir esto en 4 etapas. Una primera etapa es que Él va a dar a conocer el testimonio del Antiguo Testamento, probando que Jesús es el Mesías. Y por eso vemos el versículo 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Fíjese, eso es lo primero que Él da a conocer. Ya vamos a ir un poco a la etapa donde habla acerca de las maravillas, los prodigios y las señales, porque Él hace una separación ahí. No son lo mismo las maravillas, no son lo mismo los prodigios, ni tampoco las señales. Y por eso que usa ahí, ¿cierto?, una separación con esta letra que es la I, la conjunción. Él hace una separación entre lo que es la maravilla, lo que son los prodigios y lo que son las señales. ¿Ya? Luego de eso, dice el versículo 23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, fíjese, veía al Señor siempre, eso está en el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Para los israelitas, para los judíos, era tan importante la persona de David, que el apóstol Pedro, al señalar este Salmo 16, relacionándolo con la vida de Jesús, ya está entregando antecedentes de quién es Él, y que lo que había predicho el profeta Joel se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. Por eso cita a este salmista. David va a ver su muerte, pero dice: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra.
No sabía cómo llegar a su nombre, pero dice, veo al Señor sentado a la diestra. Y luego de eso, en el versículo 29, dice, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al ungido, Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Ves? O sea, lo que el apóstol Pedro le está entregando es un argumento contundente ante los cuestionamientos que hicieron de la persona de Jesús por haber sido crucificado. Aún no solo en su crucifixión, sino en su muerte. Y no solo en ello, sino también en su resurrección lo cuestionaban. Pero el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les da testimonio de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, ¿cierto? Porque ya entendemos que la palabra ungido es Mesías en el hebreo, en griego es Cristo. Pedro responde a esta primera acusación, la responde ante ellos. Pero fíjense que no solo habla de eso, sino que también habla en segunda parte del ministerio público del Señor y de la pasión de Jesús. Habla él de la confirmación de su mesianismo. Por eso Jesús no viene a formar familia, no viene a criar hijos, él no viene a tener un matrimonio, él viene por una razón específica. Él es el ungido, él es el aprobado por Dios, él es el que viene con la misión de rescatar y de salvar lo que se había perdido desde el huerto del Edén. Amén. Por eso cuando usted va al capítulo 2, en los versículos 16 al 21, lo que va a encontrar sencillamente es al apóstol Pedro citando Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Esa parte, esa porción de este profeta menor es el que cita el apóstol Pedro. Es decir, el apóstol Pedro está hablando del mismo espíritu que habló Joel y que ahora vino sobre ellos. Pero ya les decía una cosa importante también, porque el profeta Joel, cuando usted lee más adelante, después del versículo 17, se va a encontrar con que habla de hacer prodigio arriba en el cielo y señales abajo. Por eso le decía que esta parte de la porción del apóstol Pedro, que él cita de Joel, no solo se refiere al día de Pentecostés. Ya sabemos que Pentecostés también se refiere a 50 días, ¿cierto? Es en el griego. 50 días después de ¿qué? De la Pascua judía, ¿cierto? Entonces, lo que cita el apóstol Pedro ahí, y que habla de la profecía que da Joel, no solo está anunciando lo que ocurre en Pentecostés, sino lo que va a venir más adelante. Porque cuando hablamos que el día del Señor ha llegado, no estamos hablando de un día de 24 horas. Estamos hablando que el tiempo del Señor ha llegado. No solo ha llegado el derramamiento del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, sino que también ha llegado el tiempo de las señales del fin. Y eso, como iglesia del Señor, no nos debe admirar. Cuando vemos, ¿cierto? Como de antes veíamos en la escuela obrera y leíamos en segunda de Timoteo en el capítulo 2, no nos debe admirar la gente amadora de sí mismo. No nos debe admirar gente que se amontonan porque tienen comezón de oír, pero no oír palabras de Dios, sino fábulas, ¿cierto? Fábulas como las maldiciones generacionales, fábulas como la teología de la prosperidad, fábulas como el decretar, fábulas como esta confesión positiva,
Fábulas como creerse apóstoles y profetas en este tiempo. Fábulas tienen comezón de oír. Pero no oír la palabra de Dios, porque el mismo apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice que cuide la sana doctrina. Entonces, Joel está anunciando, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos donde dice, ¿cierto? Habla de la luna ahí, se va a convertir en sangre, el sol se convertirá en tinieblas, señales habrá como sangre y fuego y vapor de humo, antes que venga el día del Señor. Todo lo que nosotros vemos hoy día, hermano, es anuncio de lo que ha de venir por proclamación del Señor, porque Dios no es hombre para mentir. Por eso es que la iglesia no puede dormir. Alguien me decía el otro día, oye, viene un avivamiento, ¿dónde está? Lo estoy esperando hace 30 años. 30 años que conocí al Señor y no he visto ningún avivamiento. Basta con que usted se instruya en los libros de misiones y va a conocer qué son los verdaderos avivamientos. El avivamiento en China o el avivamiento que se produjo en Inglaterra, y no fue que estaban orando y estuvieron todo el día hablando en lenguas. Había un corazón apasionado por llegar con la palabra de Dios a aquellos que no conocían del Señor. Y por eso que las primeras bases misioneras parten desde Inglaterra y se van a India, a China, a lo que hoy día es Australia. Eso es avivamiento. Cuando un corazón está avivado, lo único que uno desea es que la gente conozca de Jesús. Por eso que hoy día no hay avivamiento. Lo único que hay es show, espectáculo barato, con música, con luces, admirando a músicos, admirando a cantantes que nunca han ido a dar la vida por Jesús. Por eso que el día del Señor ha llegado, dice el apóstol Pedro en ese momento. De ahí en adelante se inicia el periodo de la iglesia. En Pentecostés nace la iglesia como tal. Y lo primero que hacen los cristianos de aquella época es lo que vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis mártires. Yo antes preguntaba, ¿a cuánto le predicó esta semana? Estamos hablando mes de evangelismo, ¿a cuánto le habló de Cristo? No hay tiempo, pastor. El trabajo es arduo. Por eso no creo en los avivamientos, hermano. Cuando llegan y llega cierto músico a traer una palabra nueva, una frescura del Espíritu, yo no sé cuándo perdió la frescura del Espíritu Santo. Si Dios no cambia, Dios es el mismo siempre. Nuestros estados de ánimo, nuestras concepciones sensoriales son las que cambian. Pero Dios es inmutable. Eso es parte del carácter de Dios. Dios no cambia. Nosotros sí, somos Juan Luna, somos lunáticos. Un día alabamos a Dios, otro día no. Un día estamos aferrados a Dios, otro día no. Un día hacemos las cosas en nuestra pinta, otro día la pinta de Dios. Por eso es que insisto en que a veces se nos hace más largo el trayecto para llegar a las promesas de Dios, porque estamos igual que el pueblo de Israel, dando vuelta 40 años al mismo lugar. Bendito es el Señor, bendito Dios, bendito es el Señor. Fíjense, sigamos leyendo. Dice el versículo 29, perdón, el versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Yo me recuerdo que hace años atrás, cuando iba a predicar a Humada, uno cantaba: tengo vida nueva, nueva, tengo vida nueva, nueva. Cántela conmigo.
vida vieja, vieja, tengo vida vieja, vieja. Porque parece que el viejo hombre, la vieja mujer todavía vive en nosotros y ha tomado más lugar que la vida nueva que Cristo nos dio. Por eso, cuando habla de que vino el Espíritu Santo sobre su vida, también vendrían los juicios de Dios. Por eso cuando las personas no analizan la palabra y dicen, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y hace la diferenciación, es porque así como Dios va a traer Espíritu Santo sobre la vida, también trae condenación sobre aquellos que lo rechazan. ¿Qué es lo esencial en Hechos capítulo 1, versículo 8? ¿Cuál es la parte central en ese versículo bíblico, hermano? ¿El recibir poder o ser testigo? ¿Cuál es lo esencial ahí? ¿Para qué vamos a recibir poder? Para saltar, aplaudir, gritos de júbilo, gocémonos y alegrémonos y vámonos para la casa. ¿Para eso? Para engordar espiritualmente. No, hermanos. Para ser testigos de las maravillas del Señor. Nadie puede hablar de las maravillas del Señor si no hay maravillas en su vida que contar. ¿Usted ha tenido maravilla esta semana? ¿Qué maravillas tiene que contar esta semana? No han habido maravillas, por hermano. No digas señales, porque las señales son las del fin. ¿Tiene hoy día maravillas que contar de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Por qué nos cuesta abrir la boca ante la gente que no conoce a Dios? Porque no hay maravillas que contar, por hermano. Lo que decían antes en la escuela obrero, ¿no le cansa la vida rutinaria que está viviendo? Hemos caído en el mismo círculo mundanal. Trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir. Y si no, nos vamos al templo del consumismo, al mall. Ahí aplacamos las penas, las desdichas. Porque como salimos con una bolsa con ropa, entonces eso se llama hedonismo. Eso es parte de la cultura hedonista. Pero en la cultura bíblica, lo que me deleita, lo que cambia la diferencia en este día es haber testificado de Cristo a alguien y haber llevado a sus pies esa vida. Haber salvado un alma para la eternidad cambia todo mi día. El día que esta iglesia haga ese ejercicio, se acabó el apagón que hay. Ahí se va a acabar el apagón por primera vez. Ese es el discurso que hace el apóstol Pedro. Si Israel, en vez de haber arrestado y matado al Señor y haber matado, por ejemplo, a Esteban, tendrían tiempos de refrigerio, por más. Pero no lo hubo para ellos. Vinieron luego de eso señales. Una de las primeras señales fue con el emperador Tito, año 70 después de Cristo. Toda Jerusalén destruida, dispersados. Por eso el Señor un día dijo, estos piden señales, pero señales no tendrán. Hemos olvidado que el día del Señor ha llegado. Estamos viviendo el día del Señor, el tiempo de las maravillas y luego de los prodigios. Y ya comienza a haber luz de las señales del Señor para la iglesia. Porque el mundo no lo entiende así, pues, hermano. El mundo a las señales de Dios le llama cambio climático. El mundo a las cosas que ven en los cielos no le llama señales de Dios, sino que le llama ovnis. No le llama señales de Dios. Lo que pueden observar los satélites en el espacio no le llaman señales de Dios, le llaman nuevos descubrimientos del ser humano, avances de la ciencia. Pero la iglesia debiese entender
que estamos viviendo en las señales de Dios y que urge, hermanos, es apresurado. ¿Cómo anhelan los ángeles bajar a la tierra y hablar del Señor? Y no les ha sido autorizado. Pero a nosotros, lo vil, lo menospreciado del mundo, Dios nos escogió para que lleváramos el Evangelio, la buena nueva, a aquellos que están perdidos. ¿Y por qué dice amén si no lo hace? ¿Dónde están las personas por las cuales usted estuvo orando la última semana de septiembre y usted dijo en octubre van a estar sentados a mi lado? ¿Dónde están? ¿Dónde están, por favor? El día del Señor ha llegado. Fíjese que los versículos 17 y 18 se cumplieron en Pentecostés, pero los 19 al 21 se cumplirán al final de los tiempos. Y entre el versículo 18 y 19 es lo que se está desarrollando durante todo este periodo. Desde el primer siglo hasta ahora, el desarrollo de la iglesia. Aún así, el apóstol Pedro le va a dar 5 argumentos contundentes en este pasaje, hermano. Todo lo que está viendo 14 al 28. Primero, si Jesús era el Cristo, el ungido, se tenía que levantar de la muerte. Quiero que en esta hora me diga alguien, o después por YouTube, que alguien me diga, ¿qué argumento científico tiene para decir que Jesús no ha resucitado? Lo invito a leer Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Investigación científica seria y contundente. No existe argumento alguno que pueda decir que Jesús no resucitó. Si no, como dijo el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, usted y yo somos todos dignos de lástima. Y mejor pasémoslo bien, porque después de esta vida no hay otro. ¿Usted cree que Jesús resucitó? ¿Pero por qué? ¿Porque lo hice el de al lado? ¿Porque nos da el ataque de esquizofrenia? ¿O porque es una convicción, una realidad en nosotros? Si Jesús resucitó, hermano, no me puedo quedar callado. No me puedo quedar callado. Luego, ha citado el Salmo 16, como lo leímos recién, versículo 8 al 11, con la predicción de su resurrección. Además de eso, el versículo 32 menciona que los mismos apóstoles fueron testigos de él. Y si quiere buscar una evidencia más, vaya a Flavio Josefo, historiador del primer siglo, judío romano. Y él en su investigación dice, hubo un alboroto por un tal Jesús que dicen que resucitó. Incluso hasta algunos que estaban muertos salieron de las tumbas. Vea quizá otro escritor, Orígenes, Clemente, primer siglo. Y relatan eso, hermano. Pedro le dice, hay evidencia. Pero le da una evidencia más aún. La venida del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pedro le está hablando a los judíos, hermano. No le está hablando a los griegos, a los helénicos, no le está hablando a ninguno que está afuera. Le está hablando netamente a los judíos. Y por eso citó a Joel. Vino el Espíritu Santo. Porque ninguno de los que estaban acá eran capaces de anunciar lo que ahora están diciendo. Porque mientras oraban, hermano, mientras oraban, ellos no estaban así. No. Ellos estaban diciendo, Jesús es el Mesías. No sé si venía en alemán o en chino, Jesús es el Mesías. Pero estaban diciendo, Jesús es el Mesías. A ese que ustedes crucificaron, Él es el Mesías. Eso no lo hicieron antes, por hermano. Por algo Jesús fue solo a la cruz. Pero el momento en que el Espíritu Santo viene a su vida, hay dinamita en ellos, hay dinamismo, hay potencia en su ser para ir al que sea, aún el emperador de la época, decirle, Jesucristo es el Señor. ¿Y dónde está ese Espíritu Santo hoy día? ¿Dónde está el Espíritu Santo hoy, hermano? ¿Dónde está? Lo tenemos encajonado en la iglesia. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿No sabe dónde está? ¿Qué pasó cuando Cristo vino? Usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. O cuando Él lo recibió a usted como su hijo. ¿Quién vino a morar a usted? ¿Quién vino a morar? ¿Cómo? El Espíritu Santo. Yo no sé si yo soy un loco, hermano, pero si a mí me preguntan en esta hora, pregúnteme, ¿dónde está el Espíritu Santo? Aquí, hermano, aquí. Porque no está en un ministro de Estado, no está en el presidente de la República. Está en mi vida, hermanos. ¿Por qué usted tiene la pasión para saltar? ¡Campeón! O cuando viene se drogaba y alcoholizado. ¿Y por qué ahora que está en Cristo le da vergüenza decir que el que mora en su vida es el Espíritu de Dios? Por eso yo aplaudo a los pentecostales. No son los únicos que salen a las calles a testificar. Son los únicos que salen a las calles. Y yo de repente cuando prendo la radio armonía escucho que tengo que darle la gloria a Dios, hermano. La iglesia se ha enmudecido. La iglesia está enmudecida, hermano. Está su boca amarrada por el enemigo. Porque le dimos espacio y lugar que no tiene. Él no mora en nuestra vida. Él no tiene autoridad en nuestra vida. Cristo lo venció en la cruz, hermano. ¿Y qué hacemos, iglesia? Si el día del Señor ha llegado y lo tenemos por tardanza, estamos afanados en lo secular, en el trabajo, hermanos, como si el Señor no viniera. Estamos tan preocupados en lo nuestro que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, al que está a nuestro lado, da lo mismo. Incluso cuando vemos a alguien afligido, nuestro consejo es más mundano que el mismo mundano. Palabras llenas de contenido psicológico, de humanismo, cuando tenemos la palabra de Dios que es dinamita. El día del Señor ha llegado. Por eso que dije al principio, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el querigma? ¿Cuál es la frase central de todo sermón, el mensaje central? Cristo. Por eso el apóstol Pablo en un momento también cita y dice, yo no vengo a predicarle nada más que otra cosa, a Cristo crucificado. De él vengo a hablar. Mire, hable con un mormón, testigo de Jehová, un raeliano, marciano, sutano, mengano, lo que quiera. Discuta y pierda tiempo con él, pero llévelo a la cruz de Cristo y se acabó el tema. Porque ante el sacrificio de Jesús, usted y yo estábamos todos condenados. Estábamos todos condenados. Y por ese sacrificio alcanzamos salvación. Así que aunque golpee puerta y puerta, con atalaya, con libro mormón, si Cristo no está en su corazón y no lo ha confesado como Señor y Salvador de su vida, y no entiende que el único medio para alcanzar la salvación es Jesucristo, entonces usted está perdido. Está perdido. Si usted cree que hoy día por estar aquí le agradó a Dios y alcanzó la bendición, está equivocado, hermano. Dios nos alcanzó. Fue su gracia ilimitada sobre nuestras vidas. Gracia ilimitada. ¿Sabe lo que es gracia ilimitada? Que dependemos absolutamente de Dios. En todas las cosas. Lo que llena mi vida no es mi esposa. Lo que llena mi vida no son mis hijos. Lo que llena mi vida no son los éxitos profesionales. Lo que llena mi vida es Jesucristo, hermano. Y eso es lo que tiene que llenar su vida. Porque el día que ya no tenga más éxitos profesionales, el día que ya no tenga más esposo, no tenga esposa, no tenga hijos, su vida va a ser un verdadero vacío. Él es el que lo llena todo. No hay más. Por eso, en eso consiste el primer discurso de Pedro. Y le dice a ellos, oye, ustedes tienen que arrepentirse porque ustedes cometieron un crimen contra el Hijo de Dios. Y ahí viene lo segundo, un llamado al arrepentimiento.
todos los que estaban ahí, hermanos, quedaron culpables y le pidieron consejo a Pedro luego. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí aparecerá un solo Jesús, que de Jesús tiene poco, porque si fuera realmente un adorador de Jesús, daría gracias a Dios Padre y no estaría haciendo de Jesús un ventrílocuo. ¿Sabes lo que es un ventrílocuo? Una persona que habla a sí misma. Porque lo que está diciendo en el contexto del apóstol Pedro es: a ese Jesús que ustedes crucificaron, se tienen que arrepentir en las aguas y bautizarse en el nombre de Él, porque a Él lo crucificaron. Por eso que después tenemos Mateo 28, 19, al Dios trino por el cual uno se bautiza. Porque hay todo un cuerpo doctrinal. En este momento Pedro le está trayendo a la memoria a ese por el cual ustedes lo mataron, por ese se tienen que bautizar. No que el bautismo es en el nombre de Jesús y solo Jesús. Porque si no, diríamos que el Padre y el Espíritu Santo serían las manifestaciones o los modalismos o los modos de Dios. No, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Tres personas, una misma esencia, una misma unidad. Bendito sea el Señor, bendito Dios. Entonces el apóstol Pedro dice: arrepiéntanse. Y es el mismo mensaje que Juan el Bautista y que el Señor Jesús le dijo: metanoia, cambio de mente, cambio de actitud. Si los cambios, hermanos, no se producen por encolerizarse, hoy día cambio. No, es una decisión. La vida del creyente es de decisiones. No más con esto, no más. Aunque lo pierda todo, pero no más. Porque mi vida es de servicio a mi Señor. Él me rescató, Él me compró, Él me lavó con su sangre. A Él le debo mi vida. Fíjense que los judíos en Hechos capítulo 2 reciben el Espíritu cuando realmente se arrepintieron y bautizaron. Uno podría decir: bueno, ya que vino ese momento glorioso, ¿cierto?, del derramamiento del Espíritu Santo. Pero el arrepentimiento vino en el momento en que bajan a las aguas. ¿Por qué razón? Porque el bautismo en las aguas no hace salvos. Sino el hombre que estaba en la cruz, Jesús mintió cuando dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El bautismo en las aguas es un testimonio público, es un deber de todo creyente nacido de nuevo, testificar en las aguas de su nueva vida en Cristo. No es una opción, no es simplemente una sugerencia, un consejo, es una obligación, así como celebramos Santa Cena, bautizarnos en las aguas. ¿O alguien entiende que el bautismo en las aguas salva? ¿Y qué pasó con todos aquellos que recibieron a Cristo en los hospitales y no lograron salir de ahí, murieron? ¿No son salvos? El bautismo es testimonio público. La gente debe saber que el día que Cristo vino a mi vida, yo fui salvo. Amén. No los veo convencidos. Parece que al pastor se le ocurrió esto. Fíjense.
En el llamado al arrepentimiento que hace el apóstol Pedro, podemos citar Gálatas capítulo 3, versículo 18. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En otras palabras, si alguno pensaba simplemente por cumplir con el rito del bautismo alcanzaba la salvación, está equivocado. Si alguno pensaba es que mis papás eran evangélicos, entonces como yo nací en cuna evangélica, soy el hijo de la promesa. No, hermano, porque yo conozco hijos de la promesa que son hasta satánicos. Y una de ellas, Dios me usó para rescatarla, hermanos. No, pues a veces uno tiene el concepto, hermano, porque nacen en cuna evangélica, son salvos. No es así, hermano. Tienen que venir a Cristo. Por eso yo lucho todos los días, para que mis hijos conozcan al Señor. Si no lo conocen, no son salvos, hermano. Por eso la tarea de un papá, cuando traen a los hijos, quiero presentar a mi hijo. Es como si fuera una varita mágica. Hoy día lo presenté al Señor, ya mi hijo es salvo. Eso bautizo guaguas, hermano. Pero a la evangélica, no. Por eso cuando uno trae a su hijo para presentarlo, delante de todo, como testigo, yo pongo a estos padres que ellos se van a esforzar para que su hijo, su hija conozca al Señor. Y si no lo ha conocido, no es salvo. ¿Cuál es la tarea entonces de los papás? Llevar a los hijos a Cristo. ¿Amén o no? Amén. Pero miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 2. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aleluya, hermano. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿No le parece maravilloso eso, hermano? Yo estoy en una iglesia gringa, me pongo a saltar y corro como en una iglesia del pastor Jimmy Sawyer. Hay un hermano que se pone delante del lado y dice, ¡ah! Yo haría lo mismo ahí, hermano. No estoy allá, porque ahí no estaría en mi iglesia. Porque si lo hago yo, después todo agarra papa y empieza, el pastor lo hace, yo también lo hago. ¿Ya? Pero para mí, hermanos, para mí, que el Señor nos haya predestinado antes de la fundación del mundo, hermano, es para caer de rodillas. Es sencillamente algo que uno lo deja knockout. Por eso es que uno no puede negar al Señor, no puede dejar de hablar de Él. No puedo esconderme, por nada. No puedo ser cristiano 007. ¿Cierto? Para algunos se escuda y dice, no es necesario hablar. A veces los hechos hablan más que ellos. No, hermanos, hay que hablar. Hay que testificar. Usted llegó a Cristo por alguien. Alguien abrió la boca. Alguien fue capaz de dejar de lado la vergüenza que nos podría producir hablar de Cristo ante el público y que la gente nos critique para que usted llegara al Señor. No como otras personas, hermano, que estando en un gimnasio, el profesor le pregunta, ¿ustedes son amigos? Y él dice, sí, por no decir que yo era su pastor, hermano. ¡Oren por ese hermano! No sé quién es, ya no me acuerdo. Nos da vergüenza hablar, hermano. Nos da vergüenza. Fíjese, ¿cómo somos? Que no nos da vergüenza hablar de ciertos temas. Pero al llegar a hablar del tema del Señor de inmediato, no, es que, ya. Por eso, hermano, somos vasos de barro y en estos vasos de barro el Señor depositó un tesoro en nosotros, hermano. Por eso cuando de repente he visto alcalde o ministro, no me ha tocado estar con el presidente, pero para mí una persona común y corriente. ¿Será que de repente esperará el día una foto, un autógrafo? No, tú pides un autógrafo y una foto mía. Claro, pero hermano, porque yo cuando esté en los cielos
Si él no recibe a Cristo, yo lo voy a mirar desde el cielo, por hermano. Gracias, hermano Billy. No se avergüenza traerle un vaso. ¿Ya? ¿Se da cuenta o no, hermano? Bueno, por eso cuando dice, hoy viene este apóstol, esta eminencia. No, hermano. Yo la eminencia que he conocido en la Escritura, hombres preparadísimos en la Escritura que han escrito libros y libros. Ven, me autocorregí. Escrito libros son personas de súper bajo perfil. Y hay otros que apenas le han escrito una carta a la abuelita y... Por eso el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16, cita un texto, o él dice un texto que hasta hoy se cita diariamente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Podré avergonzarme de mis malos actos, de mis malas palabras o de dar un mal testimonio, pero del Señor nunca. No lo puedo hacer, hermano. ¿Cómo me voy a avergonzar? Y era como un hombre que en el siglo IV fue llevado a la hoguera por el Señor. Y le decían, niega a tu Jesús y no te quemamos. Y él decía, ¿cómo voy a negar a aquel que le ha hecho tanto bien a mi alma? ¿Cómo lo voy a negar, hermano? Si a veces no somos capaces de negar a nuestros padres, ¿vamos a negar al Padre Celestial? Por eso, el apóstol Pedro llama a la iglesia al arrepentimiento. La llama al arrepentimiento. Miren lo que dice luego. Porque para vosotros, dice el verso 39, la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hermano. 3,000 personas. Por la voz de uno solo que tenía el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas van a venir a Cristo a través de usted, hermano? Mire, yo no puedo contar en el colegio de que empecé el año 2000 a trabajar, en los colegios que he estado. No sé cuántas decenas de niños y muchachos han recibido a Cristo. Pero no es suficiente. Mientras usted y yo vivamos, hermano, hay que correr. Hay que ir en pos de los que están perdidos. Usted tiene compañeros en su trabajo y no tienen a Cristo en su corazón. Si hoy mueren, van al cielo sin Cristo, hermano. Para mí, siempre lo he dicho, fue terrible cuando mi profesor de inglés en enseñanza media llegó el día lunes y había partido y tuve el día viernes la posibilidad de llevarlo a Cristo. Y no lo hice, hermano, porque fue más grande mi temor. Porque él se burlaba de los evangelios y de la Biblia. Ese viernes fue la última vez que lo vi. Y el día lunes recibo en la pizarra, en el mural del colegio, que había fallecido el día domingo a las 18:30 horas. Mientras yo me preparaba para gozarme en el Señor, él estaba partiendo a la eternidad sin Cristo. ¿Te quiere lo mismo, hermano? ¿Te quiere lo mismo, hermano? ¿Sabe cuántos días lloré por eso? Andaba intranquilo y le decía, Señor, perdóname. O sea, me acuerdo ese día, hablé con un hermano, andábamos predicando en la calle y me dijo, hermano, no le dé lugar al enemigo, pero la que ya no se hizo, ya es parte del pasado. Que Dios no nos tenga que reclamar sangre de aquellas personas que tuvimos a nuestro lado y no le hablamos de él. Fíjense, ayer veíamos en YouTube algunas escenas del Happening con Ja, que yo sé que muchos de los que tienen menos de 30 años acá no lo conocen. Pero había ahí un actor que se llamaba Óscar Olavarría. Y cuando nosotros íbamos a predicar a Ahumada, yo me acuerdo en ese momento,
que el pastor hizo un llamado a todos los que querían y Óscar Olavarría no quiso pasar y se quedó atrás y se rió y se fue. 2 días después falleció en un accidente automovilístico. En nosotros está la obligación de llevar el evangelio del Señor, hermano. No creo que usted tenga en su mente el morbo de pensar, el pastor quiere tener más gente para tener más plata. Ya, pero hablando en serio, hermano. Si es así el pensamiento, hermano, es demasiado pobre. Alguien un día a mis 17 años, 2 muchachos de 16 años se me acercaron frente a la casa de gobierno y me dijeron: Jesucristo quiere tener un encuentro contigo. ¿Y tú? ¿Qué pierdo? Mañana martes hay una reunión allá, pues son reuniones de testimonio. Ahí está la abuela de mi esposa, la mamá Berta, predicando al Señor. Llegué, no entendí casi nada del mensaje. Sigue una señora con mucha autoridad y muy fuerte en la predicación de la palabra, pero me se acercó un hermano Gabriel Rebolledo. Me dijo: usted, y me presenta el plan de salvación, ¿usted sabe que es pecador? Le dije: sí, lo sé que le he fallado ahí. ¿Y cree que Jesús murió por usted? Sí. ¿Y que resucitó al tercer día? También lo creo. ¿Y qué impide que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador? Nada, hermano. Nada. Estoy solo acá, incluso le dije: mamá, anda. Y ahí Jesús me salió al encuentro. ¿Y qué pasó cuando salí de ahí? Algo en el camino a mi casa comenzó a pasar. Porque ese Cristian que no tenía esperanza, ahora tenía esperanza, hermano. Ese Cristian que no tenía a Cristo, sino que tenía una religión y una relación y ahora tiene una relación con Dios, algo estaba pasando. Entonces cuando yo me subía al bus, me sentaba atrás, hermano, y yo empezaba así: ¿qué pasa, Señor? Algo está pasando en mí, hay una alegría que antes no la tenía. Dios me estaba dando vida nueva, hermano. Entonces, ¿qué hacía yo después en la micro? Señor chofer, me da 3 minutitos para hablarle una buena noticia a la gente. ¿Y qué tienes que decir? Cristo vive. Yo tomaba mi guitarra, me ponía a cantar. Algunos pensaban que iba a pedir alguna moneda. No vengo a pedirle una moneda. Vengo a regalarle a Cristo, el Señor, el que salvó mi vida. ¿Cuesta tanto eso, hermano? Necesitamos ir a un seminario bíblico para decir esas sencillas palabras. Lo que Jesús le dijo al ex ciego: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuesta eso hacerlo, hermano? ¿Cuesta decir eso? Hoy, de regreso a su casa, costará mucho si usted se va por la autopista del Sol y va a pagar un peaje, detenerse un minuto, ¿cierto? Sin que lo obliguen a decirle: ¿sabe qué? Cristo le ama. ¿Costará tanto eso, no? Yo creo que no, hermano. Yo creo que no. ¿Costará tanto a aquellos que están en una universidad o en un instituto profesional, mientras están haciendo alguna guía de trabajo o preparando algún material? Oye, te traigo una buena noticia. ¿A quién no le gustan las buenas noticias en este tiempo? A todos, por hermano. Si usted lleva a tus compañeros de trabajo, te tengo una buena noticia: ¿nos subieron el sueldo? No. Cristo es el Señor. Si tú tienes a Cristo en tu vida, tú lo tienes todo. Lo tienes todo, hermano. Porque Él lo llena todo. Y mire, luego de que los llama al arrepentimiento, dice el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y mire, para finalizar, ¿cuál es la vida de los primeros cristianos? Usted lo encuentra en el versículo 43 al 47. ¿Qué encontramos ahí? Que los cristianos permanecían en el templo y ahí daban testimonio y adoraban al Señor.
No solo eso, que había unidad de corazón y de mente entre ellos, y se añadía mucho y mucho más a la iglesia, que ocurrían maravillas. La palabra terata en el griego, milagros que sobrecogen. Por eso el paralítico anduvo, el ciego ahora veía, el sordo escuchaba. Terata, milagros que sobrecogen. Y a la vez habían, dice ahí, dinameis, es decir, obras poderosas. No solo las cantaban, las vivían. Por eso que la venta de las propiedades que hacían los discípulos al principio no era sencillamente para darlo a los pobres, sino que era para darlo según la necesidad que había en la iglesia. ¿Por qué tenemos la cultura de ofrendar y de diezmar? Porque con eso logramos solventar las necesidades de la iglesia. Por eso decía, no es posible que una iglesia llegue a pedir ayuda al mundo cuando la iglesia debe solventar a la iglesia. ¿Cuál era la vida de los primeros cristianos? Recordemos que eran judíos, pero tenían una característica. Eran proscarterontes. ¿Qué dinosaurio es ese? No, hermano. Perseveraban. Nada los movía. ¿Por qué usted es parte del cuerpo de Cristo? Porque nada lo debe mover de ahí. Y eso llevó a qué, hermano? A que la iglesia creciera rápidamente. No solo tenían comunión, sino que partían el pan, comían juntos con alegría, pero además alababan. Ainontes. Fíjese que se usa 9 veces en el Nuevo Testamento. Y Lucas de esas 9 veces cita 7 veces. Alababan. Alabar a Dios cuando las cosas no salen bien. Qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas. Qué cosa buena. Pero yo le alabo en medio del quebranto. Es porque Cristo Santo se glorifica dentro de mí. ¿Qué tengo que hacer cuando me hacen la vida pebre en el trabajo? Alabe a Dios. Cuando en la casa tenemos terremoto, alabe a Dios. Alabe a Dios. Pues dice el salmista, ven y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. No pida, deleítese en el Señor, alábelo, Él tiene el control. Esa era la característica de un pueblo lleno del Espíritu Santo, que se arrepintió y que comenzó a alabar a Dios, porque entendía, hermano, que el día del Señor ha llegado. El día del Señor ha llegado para esta iglesia. El día del Señor ha llegado. Y es hora que la iglesia siga evangelizando, siga evangelizando, siga evangelizando, siga evangelizando. Tienen que saber que Cristo vive y que Él es la solución para este mundo. Este mundo no va a acabar el cambio climático. En este mundo no van a acabar las guerras, los pleitos, el hambre, el homicidio. No va a acabar, hermanos. No va a acabar. Pero por sobre ello tenemos la esperanza, que es Jesucristo, que es la respuesta a toda nuestra inquietud. Él es la respuesta para todo aquel que le anda buscando. Levántese, iglesia, por favor. Póngase de pie. Bendito sea, Señor.